Are you there? Yes, Luis, yes, I'm Okay. here. If you Yeah. can turn on your video, please. Piero, gracias. Nair, ¿puedes encender tu video, por favor? Hi, Piero, how are you? Hello, fine, thank you. Okay, we're gonna begin. Primero que todo, un mensaje a la audiencia. Yo soy Luis Alberto Pino, jefe de programas y contenidos de la Fundación Chilena del Pacífico y reemplazo en este rol de moderador a Loreto Leighton, la directora ejecutiva, quien iba a ser originalmente la moderadora, pero se enfermó, tiene un problema de garganta, así que vamos humildemente a hacer lo posible para que esto salga bien con este servidor. ¿Ok? Andre, there is English simultaneous interpretation for you, and we're going to begin just right now. ¿Ok? Okay, sure, thank you. Ok, queridos amigos, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, la que hoy dedicaremos a un sector que adquiere creciente relevancia en las actividades económicas de nuestro país, incluida su importancia como elemento diversificador en nuestra canasta exportadora. Me refiero al comercio digital en general y muy en particular al comercio de bienes digitales, que en Chile son mayormente registrados bajo la muy amplia categoría de tecnologías de la información y la comunicación, TICs. En momentos de tensión, impredecibilidad y cambios acelerados en el sistema global de comercio, qué duda cabe que avanzar en la consolidación de nuevos frentes con potencial exportador abre ventanas de oportunidad para mitigar impactos y en una dimensión especialmente relevante, favorecer el avance de una agenda de comercio cada vez más inclusivo. Esto último lo digo fundamentalmente porque el comercio de bienes digitales ha probado ser un catalizador para que más emprendimientos, así como pequeñas y medianas empresas, aprovechen oportunidades en mercados extranjeros, lo que incluye, por cierto, a algunos del Asia-Pacífico. Vamos a hablar de esto hoy y tenemos a Nair, precisamente una representante, ¿cierto?, de un emprendimiento que exporta, emprendimiento nacional que exporta bienes digitales. En este camino de progreso para el comercio y exportación de bienes digitales en Chile, el Digital Economy Partnership Agreement, el DIPA, ¿cierto?, constituye un hito relevante, relativamente reciente, que merece ser puesto en valor. Su objetivo es establecer ciertas reglas básicas para promover a los países miembros como plataformas para la economía digital. Originalmente firmado en junio de 2020 y ratificado en Chile en el 2021, hoy se encuentra conformado por nuestro país, más Nueva Zelanda, Singapur y la República de Corea, país que en mayo del año pasado se convirtió en el primer miembro en ingresar al DEPA al margen de los tres originales. Se trata de un acuerdo vivo que ha concluido negociaciones con Costa Rica y que ya ha constituido grupos de trabajo para abordar la adhesión de otros países como China, los Emiratos Árabes Unidos y Perú. A falta de datos más recientes, valga destacar aquí, a modo de referencia, que las exportaciones tecnológicas chilenas ayudaron a empujar
las exportaciones de servicios totales a marcar un récord el año 2023. Según estadísticas de ProChile de ese año, los envíos del sector de tecnologías de la información y comunicación llegaron a 631 millones de dólares, lo que representó casi un salto de 76% con respecto al año anterior, un salto no menor. En términos un poco más generales, porque incluyen las exportaciones de servicios en su conjunto, se puede proyectar que en 2025 será un año de consolidación de esta tendencia. Estoy seguro que Piero nos va a comentar algo sobre esto en esta jornada. Eh, Según el informe mensual de comercio exterior, enero-junio de este año, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, se realizaron 183 diferentes prestaciones de servicios durante el primer semestre, con 93 anotando un alza en comparación a la primera mitad del año pasado. Y entre estos aumentos destacaron los de filmación de películas mediante técnicas de animación, servicios para el procesamiento de datos, diseño de software original y suministro e infraestructura para operar tecnologías de la información, o sea, bienes digitales, que es de lo que más queremos hablar hoy. Para esta actividad, además, hemos considerado oportuno también poner sobre la mesa experiencia relevante en la materia de algunas de las economías que integran el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC o APEC, por las obvias conexiones que esa hoja de ruta tiene con las perspectivas de desarrollo del sector para Chile, ya sea a través del ya mencionado DEPA o varios otros acuerdos que incorporan capítulos de comercio digital. Dicha esta presentación, paso entonces a presentar a nuestros invitados en este webinar. Voy a empezar por Piero Guasta, quien es asesor senior del Departamento de Inversiones, Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, SUCREI. Piero ha liderado las negociaciones para Chile en materia de comercio electrónico y economía digital desde el 2018, casi una década ya, Piero, incluyendo la negociación de estos temas en el mismo DEPA, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Comercial de Candidatos a Estados Asociados, entre otros, con la Alianza del Pacífico. Pero también participa como representante de Chile en temas relacionados con comercio electrónico y economía digital en foros internacionales como la OMC, el G20, APEC y la Alianza del Pacífico. Continúo con Andre Wirjo, quien es analista senior en la unidad de apoyo de políticas públicas del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, también conocida por sus siglas PSU o PSU, donde realiza investigaciones orientadas a políticas para apoyar la labor de APEC en la promoción del crecimiento económico, la cooperación, el comercio y la inversión en la región del Asia-Pacífico. Su trabajo ha abarcado diversos temas, como los servicios, la economía digital, las micro, pequeñas y medianas empresas y reformas estructurales. Anteriormente, trabajó en la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, donde coordinó proyectos relacionados con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida por sus siglas de ASEAN, como entre ellos la encuesta sobre competitividad y en las 10 economías que integran ese grupo. Y en tercer lugar, pero no por eso menos importante, por cierto, Nahir Fajardo, quien es la CEO de Dreams of Heaven, una startup nacional ubicada en Rancagua, en nuestra querida sexta región, y dedicada al desarrollo del software, animación, modelos 3D, videojuegos, aplicaciones móviles, desarrollo web y aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. El liderazgo de Nahir se expresa en el trabajo permanente con tecnología de vanguardia y apuesta por la innovación. Dreams of Heaven nació en 2014 y hasta la fecha
se ha mantenido firme en el desarrollo de diversos proyectos de innovación y tecnología durante ya más de una década, Nahir. Felicidades por eso. Nahir también es embajadora en Chile de Women in Games, una organización con sede en el Reino Unido que impulsa un entorno deportivo justo, equitativo y seguro para niñas y mujeres de todo el mundo. Sin más, entonces, le cedo la palabra al primero de nuestros invitados, que será André, para que entregue el panorama regional. So, André, you go in the first place. Le seguirán Piero y Nahir en ese orden. Y desde ya, por cierto, invito a nuestra audiencia a que hagan preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, para lo que pueden utilizar la función de preguntas y respuestas en la parte baja de sus pantallas o el mismo chat que está habilitado en esta sesión. So, André tiene el primer lugar para hablar, para proporcionar un panorama general. Muchas gracias, Luis. Quiero asegurarme que me estén escuchando bien. Muchas gracias. Buenos días. Voy a comenzar con agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico por la gentil invitación de participar en este evento. Me voy a enfocar en el ecosistema de comercio digital en APEC, fortalecer la cooperación y alentar su adopción. Como ha mencionado Luis, la digitalización es un, un centro de alto desempeño en nuestra vida diaria a través de distintos dispositivos y aplicaciones móviles. Incluso el efectivo se ha vuelto un bien escaso en muchas economías. Lo vemos también en cuidado de la salud, en, en el sector educacional, donde vemos salas virtuales y servicios profesionales. Vemos en el aspecto educacional salas virtuales, particularmente muy interesante para los que quieren continuar educándose a lo largo de la vida y en el turismo. Entonces, incluyendo los ejemplos que acabo de mostrar, las soluciones digitales están aumentando la conveniencia, la eficiencia y la resiliencia. Aquí vemos las tendencias del comercio digital en la región, donde vemos el aumento de las ventas de un año para otro y se estima que van a llegar a 4.8 trillones de dólares en el 2028. En el gráfico de abajo vemos servicios entregados digitalmente. Vemos ese gráfico de barras. Pueden ver la información en pantalla. La regla de resiliencia en la digitalización mostró ser bastante impresionante, especialmente en el tiempo de pandemia. Y donde los servicios no digitales cayeron en un 40% y los servicios digitales crecieron significativamente. Y se muestra la correlación en este gráfico al lado derecho, donde muestra que las economías que tenían una participación digital más grande en la economía digital mostraron un crecimiento menor durante la pandemia en comparación con aquellas que no tenían esta oferta de servicios. Cuando hacemos pagos digitales,
o hacemos documentación en línea, rara vez pensamos en el marco conceptual digital que está tras bambalinas, tras escenas, para que esto sea posible. Hay ciertas reglas que son críticas, como las leyes y regulación, que proporcionan un marco para que hayan transacciones consistentes y seguras, electrónicas, flujos transfronterizos de datos, protección al consumidor y resolución de disputas. También tenemos los estándares técnicos, los protocolos, las especificaciones que permiten que los sistemas digitales se comuniquen y operen entre sí. Por ejemplo, intercambio de datos, plataformas, formatos aduaneros y otro tipo de plantillas. El, lo tercero serían los marcos internacionales, porque aunque las economías puedan diferir entre sí en cuanto a las regulaciones y estándares nacionales, los marcos internacionales están ahí para promover una alineación o al menos un acuerdo entre los distintos ecosistemas. Y esto puede tomar la forma de acuerdos económicos, asegurándose que las regulaciones y leyes nacionales sean consistentes con las leyes internacionales. Y ciertamente hay otros ejemplos como la disponibilidad de la infraestructura de apoyo y las habilidades también. Así que reconocer la necesidad de actualizar las reglas de las economías de comercio digital está aumentando, los miembros están entregando, incorporando sus más normas en su comercio existente. Y en algunos casos se relacionan en acuerdos enfocados especialmente en colaboración digital. Y esto generalmente cubre áreas como un flujo libre de datos y también custodiar la privacidad y derechos del consumidor en transacciones transfronterizas. En un estudio realizado por APEC en 2023, por ejemplo, se descubrió que la expansión de las poblaciones de comercio digital tiene un impacto tangible en los flujos comerciales tangibles, con flujos promedios aumentando en alrededor de 3% por cada provisión o cláusula adicional que ingresa en estos acuerdos. Otro estudio destacó el potencial, los beneficios de digitalizar ciertos procesos, y se puede recaudar entre 5 a 11 billones de dólares por la digitalización del comercio, que incluye eliminar requisitos para documentos firmados en papel físico. Dado estos desarrollos, ¿dónde se posicionan las economías APEC con respecto a las leyes? Esta lista no es exhaustiva, pero es solo ilustrativa. La autenticación electrónica, mayoría de las economías APEC sí han reconocido este ítem y lo han implementado en su ley nacional. Sin embargo, algunos registros como instrumentos negociables o transferencias de propiedades puede que sean insuficientes para cumplir con ciertos requisitos de formalidad. Y sigue habiendo espacio para avanzar. La mayoría de las economías tienen leyes para regular estos asuntos, pero los requisitos pueden variar. Esto incluye, por ejemplo, elaborar formularios que sean utilizables por distintas entidades y algunas firmas que son más seguras que otras. Las economías también tienden a distinguir entre proveedores de certificación extranjeros y locales. No todos los proveedores son reconocidos por las autoridades relevantes. Con respecto a los flujos de datos transfronterizos,
hay condiciones variables de los flujos de datos personales. Y estas leyes son regulaciones eh, establecidas bajo las condiciones de cada país. Por ejemplo, pues solo puedes transferir si se basa en consentimiento o si otra economía proporciona un nivel comparable de protección y otros aspectos. Para la protección del consumidor, las leyes en muchas economías generalmente cubren muchas transacciones, pero también se reconoce que muchas de estas leyes se eligieron antes de que el e-commerce se volviera popular, por lo tanto tienen que ser actualizadas para proteger a los consumidores de distintas prácticas. En general, el panorama muestra que aunque hay un reconocimiento adecuado por la necesidad de marcos legales claros a lo largo de APEC, la diversidad de enfoques destaca los desafíos, pero también la importancia de albergar una alineación y intraoperabilidad. Mientras pasamos a los estándares técnicos, también muestran un patrón similar de diversidad. Los estándares de facturas electrónicas pueden variar a lo largo de las economías APEC para aduana y documentación relacionada al comercio. Algunos cuerpos internacionales, como la Organización Aduanera Mundial, proporciona ciertas bases sobre las cuales se puede realizar la adopción e implementación de intercambio de datos. La ciberseguridad es una de las áreas más intensivas con respecto a los estándares del comercio digital. Hay muchos cuerpos al respecto y estos marcos generan marcos que se sobreponen entre sí. Muchas economías generan estándares nacionales y hay desafíos en torno al reconocimiento de la certificación y a los requerimientos nacionales. Así que notar la variación a lo largo de las economías, hay numerosos esfuerzos por organizaciones internacionales, cuerpos regionales, el sector privado y economías para construir un terreno común o al menos una intraoperabilidad a lo largo de los sistemas. Así que estos esfuerzos en APEC se han visto en, eh, en agendas como la que están en pantalla. Específicamente, estas hojas de ruta fueron patrocinadas por los líderes de APEC y promueven intraoperabilidad, desarrollan marcos conceptuales y mayor inclusividad en la economía digital. Al nivel de APEC, estos deberían funcionar, se desarrollan en grupos de trabajo en los foros de APEC. Y más allá de APEC, otras organizaciones también han contribuido significativamente. em, Tenemos un C12 que promueve la armonización de la ley comercial internacional em, y leyes modelos como la ley modelo de firma electrónica o transferencias electrónicas. Dentro de la organización, la OMT, se han hecho varios avances en áreas clave en comercio electrónico. Involucra 91 miembros, economías miembros que cubren 90% de comercio y se ha anunciado en julio de 2024 del año pasado que se alcanzó un texto estabilizado con respecto al comercio electrónico. Y al nivel regional bilateral también hay iniciativas para crear comercio digital más singular, más unificado. Entonces se han hecho acuerdos de economía digital, acuerdos de alianza de digital eh, y entre distintos países y ahora ASEAN también está negociando su propio marco
de acuerdos que se va a concluir muy luego y reconocer que hay una necesidad de cooperar en vez de que cada uno promueva sus propios estándares. Se ha avanzado en la alineación, por ejemplo, en la ley electrónica de proveedores. eh, se trabaja en conjunto, a veces bilateralmente o a veces entre alianzas para asegurar la consistencia en cumplir con las funciones del tratado de la ley. Los proveedores de servicios financieros también se han aliado con, entre otras economías para alinear a los sistemas de pago transfronterizos. Para concluir, el marco que apoya la economía digital eh, varía a lo largo de las economías, pero hay un reconocimiento de que se debe alinear y facilitar el comercio, en hacer que el comercio digital sea más fácil y APEC puede continuar construyendo sobre los acuerdos ya realizados. Primero, ha realizado una plataforma para el diálogo e intercambio de mejores prácticas que permiten que las economías compartan tanto sus éxitos como sus fracasos como para aprender en la una de la otra. Lo segundo, es importante apoyar la construcción de capacidades y alentar la adopción. Por ejemplo, APEC puede proveer el uso de instrumentos internacionales que proporcionan rutas para que las economías alineen sus regulaciones nacionales con buenas prácticas y para las economías que están listas para tomar estos pasos puede ayudar a acelerar el progreso. Y tercero es de promover la colaboración transfronteriza y esto requiere coordinación y EPEC trata de en promover la colaboración regular entre distintos foros a los cuales asisten distintas agencias gubernamentales que no necesariamente estarían hablando entre sí de otro modo. Y lo otro es alentar el monitoreo y la evaluación para promover la transparencia y tratar de alentar elaboración regular de informes con respecto a los sistemas. Y ya mencioné el marco existente de APEC, tal como eh, el- la hoja de ruta de la economía digital de APEC, que también puede ser integrado finalmente para apoyar una investigación a largo plazo. APEC puede iniciar estudios sobre ciertos asuntos para asegurarse que las economías miembros puedan permanecer delante en la delantera eh, con respecto a al comercio digital. Esto me lleva al final de la presentación y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir esta perspectiva. Muchas gracias, André. Ha sido un análisis integral que nos ha dado una idea de cómo todos estos marcos se están trabajando a lo largo de la región. Y va a ser interesante saber cómo estas iniciativas lideradas por APEC están dialogando con las distintas instituciones. Ahora tenemos Piero Huesta. Hola, Piero. Por estar hoy aquí. Interesante el marco que nos ha dado André. Yo creo que va a ser súper interesante conocer desde la perspectiva de gobierno cómo estamos en estos ámbitos de economía digital, bienes digitales en Chile y ver cómo dialoga todo eso con el marco tan completo que nos ha presentado André. Ok, espero que se vea bien. ¿Sí? Primero, Todo muchas bien. gracias por la invitación. En mi caso, preparé esta presentación como una mirada general sobre el trabajo que hemos realizado desde Subrey y bueno, nuestra política comercial respecto a la exportación o el comercio de productos digitales, ¿ya? Primero, explicar lo clásico, el por qué negociamos comercio digital y por qué para nosotros es tan relevante.
¿Y por qué lo estamos trabajando? Al menos desde 2004 hemos mantenido constante un trabajo de incluir capítulos de comercio electrónico. Esto tiene que ver porque nosotros vemos una fuerte inclusión o sea, que ayuda a la inclusión el comercio electrónico debido a que tiene bajas barreras, permite que pymes de distintas partes puedan llegar a distintos mercados sin la necesidad de, por ejemplo, contratar un container o incurrir en muchos gastos que es complejo sobre todo para los emprendedores más pequeños. Creemos que el uso de los datos es un habilitador de la innovación. Seguramente en la próxima presentación y cuando se vea también la industria de los videojuegos, se va a ver que generalmente los videojuegos chilenos no se diferencian mucho en términos culturales de Japón, quizá luego Corea. ¿Por qué? Porque todo nos permite, toda esta absorción cultural nos permite también poder trabajar em, con esos inputs, que yo lo veo como un beneficio. No, no sé, tenemos vecinos que solamente es como lo único que les interesa el fútbol y son conocidos por fútbol. En cambio nosotros tenemos esta capacidad de tener más impacto cultural, ¿ya? Y también como es una manera de que nosotros podamos desarrollar esta industria. Si bien todavía en términos como generales puede ser pequeña, creemos que es algo que se puede seguir trabajando para que crezca. ¿Ya? Aquí muestro un panorama de nuestros acuerdos comerciales que tenemos actualmente firmados, ratificados. Está la actualización de la Unión Europea, que estamos solamente en elita, falta la parte de inversiones para que se complete, pero de todas maneras la parte de comercio digital está funcionando. Pero en el fondo también es para mostrar la amplia red de acuerdos que tenemos y los mercados a los que los emprendedores pueden acceder en términos de comercio electrónico. Prácticamente todos los acuerdos aquí presentados tienen las disciplinas que yo voy a mencionar, excepto dos, que es Argentina y China. Ellos no logramos tener los artículos de datos. Ellos abogaron por un capítulo más tradicional en el sentido solamente de comercio electrónico, intercambio de paquetes. Por lo tanto, estas disciplinas más avanzadas no son parte de estos dos particulares socios, pero del resto sí contienen las disciplinas que vamos a indicar. ¿Ya? También en términos generales, cómo nosotros negociamos, si bien no voy a abarcar en esta presentación el tema de la infraestructura a través de las telecomunicaciones, nosotros lo vemos como una parte integral porque es el habilitador para que exista la conexión. Ya súper en simple y resumido, la idea es tener las disciplinas que permitan la competencia y bajar los costos de las telecomunicaciones. Eso ha hecho que, por ejemplo, Chile sea un mercado muy competitivo en términos de telecomunicaciones. Tenemos internet muy barato, tenemos, si no mal lo recuerdo, un 95% de cobertura de telecomunicaciones, a diferencia de nuestros vecinos y competidores que es más bajo. Por lo tanto, eso es muy relevante como una primera capa. Y luego viene la capa de contenidos, que es la que trabajamos el comercio digital en sí. Ya, y para no extenderme tanto en esta presentación explicando como punto por punto, mi objetivo aquí es básicamente explicarles cuatro grandes disciplinas que en nuestra evaluación son las más relevantes para el comercio de productos digitales. Ya, la primera es la moratoria. La moratoria, para los que no sepan qué significa moratoria, es decir que no vamos a hacer algo, ¿ya? Es decir, vamos a suspender algo por un tiempo o indefinidamente. Y en este caso, en 1998, en la Organización Mundial de Comercio, lo que se decidió es que todos los miembros no van a aplicar aranceles a las transmisiones electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a los ceros y unos que pasan por frontera no se les va a aplicar este impuesto en frontera. Existe la capacidad de poner impuestos no discriminatorios internamente, pero no se puede decir, por ejemplo, vamos a cobrar un porcentaje por tantos bytes o tantos megabytes que se pasen por frontera, ¿ya? Algunas interpretaciones, como la que hace Chile, incluye el contenido. Hay países, por ejemplo, Brasil, que no incluyen el contenido. Nosotros tenemos la aplicación del IVA, que es un impuesto no discriminatorio a todos los productos digitales, ¿ya?
pero en tanto arancel no lo aplicamos. ¿Por qué es importante esto? Uno, es un costo que se reduce para los exportadores y lo otro es que hay que tener claro que Internet funciona como una red de redes en las cuales los datos, los 0 y 1, cuando hablo de datos 0 y 1, no la información, va por el camino más rápido. Entonces, por lo tanto, si es que hubiesen aranceles, en primer lugar, habría que empezar a trabajar normas de origen, que no las tenemos en términos digitales. Y dos, los exportadores para buscar el mejor deal probablemente van a tener que buscar cuál es el camino más barato para llegar y no el más eficiente. Y eso va a hacer que, por ejemplo, esta eventualidad, un producto digital chileno sea más lento o llegue más tarde a un mercado porque hay otro competidor que tiene un camino más rápido, ¿ya? Ese es el foco. Es un compromiso que ha tenido Chile desde 1998, como ahí menciono, está en prácticamente todos nuestros acuerdos comerciales, excepto China y Argentina, y ha sido una de las puntas de lanza que tenemos en la OMC. Luego, y muy relacionado con lo anterior, el libre flujo de datos. Esto también ya es una parte que nosotros nos comprometemos a no poner barreras para bloquear estos datos, ¿ya? Recuerden que el comercio es siempre al menos bilateral y recíproco. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que no vamos a bloquear, se sobreentiende que nuestro socio tampoco va a bloquear y por lo tanto las pymes van a estar seguras que cuando ellas exporten no va a haber un bloqueo de dicho producto digital, ¿ya? O servicio. En ese sentido, es una disciplina que nosotros hemos venido implementando desde nuestro bilateral con Estados Unidos, que se va a repetir mucho en los próximos dos, y la cual es una norma general. Es decir, para nosotros la norma general es que no se bloqueen los datos, de nuevo, datos 0 y 1, no estoy hablando de datos personales, sino los ceros y unos que pasan por frontera, y pueden haber excepciones para eso, ¿ya? Por ejemplo, los datos personales. Es decir, nosotros, cuando hay una agencia, va a poder regular si multa o no multa la exportación de datos personales dependiendo del destino. Aquí hago la aclaración que el modelo con la Unión Europea, que es lo que tenemos con la Unión Europea y con esta, es un poco distinto porque la práctica de la Unión Europea que nosotros aceptamos, porque hasta el momento no vemos problemas, ahí yo hago el llamado al sector privado que nos ayude también, si es que eventualmente, es que ellos asocian el libre flujo de datos a bloqueos en ciertos escenarios, que son los de localización, ¿ya? Que es lo que dice ahí. Es un poquito más restrictivo, pero vemos que al menos por ahora no hay ningún problema. Luego la localización forzada, que otro de los puntos relevantes es que cuando uno entra a un mercado no se le puede exigir que localice los servidores en dicho mercado, ¿ya? Es decir, si yo quiero exportar, por ejemplo, voy a ocupar alguno de los países de para no entrar en problemas, si yo quiero exportar a Singapur, Singapur no puede decir usted tiene que localizar en Singapur y al revés, si Singapur quiere exportar a nosotros, nosotros no podemos exigir que se localice en Chile. Esto tiene dos ventajas. Ya, una es que, por ejemplo, los exportadores locales no tienen que obligados a ir a servidores del mercado, sino que pueden elegir los más convenientes. Y ojo que esta conveniencia no es necesariamente por precio, porque puede, sobre todo en las industrias creativas, pueden haber plataformas específicas donde es más eficiente que los contacten, plataformas de venta de arte, plataformas de venta de storyboard, etc. Y al mismo tiempo, como es recíproco y al menos entre dos, ayuda a nuestra política de data centers, ya que como Singapur, Nueva Zelanda no pueden exigir la localización, Chile puede competir en esos mercados, ¿ya? Y ahí tiene que haber una cosa de competencia. Esto no se incluye en la Unión Europea y ni EFTA porque se asocia al de libre flujo de datos, como expliqué anteriormente. ¿Ya? Y aquí quería también hablar del tema de los datos personales, que es muy relevante. Como mencioné antes, es una excepción en nuestra práctica general. No quiero decir que esto sea algo extraño, no, sino que se aplica una excepción al libre flujo de datos en el sentido de que podemos restringir o multar las exportaciones dependiendo de nuestra ley. Eh, pero como nosotros no somos una agencia regulatoria de datos personales, lo que nosotros hemos apuntado es a que se tengan los más altos estándares de protección de datos personales y desde DEPA, debido al feedback que recibimos de la sociedad civil, incluimos los principios de la ONU, ¿ya? El modelo de la Unión Europea es más general, dice que
se protegerán los datos personales, es como la regla general del capítulo, y esa sería la única diferenciación. ¿Ya? Y aquí lo más importante, si bien por tiempo no voy a poder estar mucho rato, pero decir que nosotros, particularmente en los capítulos que tenemos con Asia Pacífico, incluido Estados Unidos, hablamos de productos digitales. Esto es porque siempre hay una discusión de si el software es, o es un bien o es un servicio, y no es tanto la discusión filosófica, sino si es cubierto por el GATS, que es el acuerdo de la OMS que cubre bienes, o, perdón, el GATT, que es el que cubre bienes, o el GATS, que es el que cubre servicios. Entonces, para evitar dicha discusión o que un socio diga una cosa y el otro diga otra, se fue por una tercera vía donde decimos que se aplica la no discriminación al software, ¿ya? Em, Esta es creo que ayuda bastante, es parte de EPA también, y ante la duda es bueno incluirlo ya que ayuda a que nuestros exportadores puedan entrar a mercados sin problema, ¿ya? Creo que estoy llegando al tiempo, así que voy a pasar un poco más rápido con los otros slides. Eh, si bien se explicaron en la presentación anterior, nosotros incluimos también temas de comercio electrónico como la firma electrónica, protección al consumidor, pero aquí destacaría lo del código fuente, que si bien lo tenemos solamente en CPTPP, Paraguay, y no muchos más, también ayuda a proteger el desarrollo que hacen las pymes. Y finalmente quería terminar mostrando como los datos que tenemos al respecto. En Chile, desde 2007, si no mal lo recuerdo, estamos empezando a medir la exportación de servicios digitales. Esto se hace a través de que las empresas quieran indicarlo voluntariamente y se van creando números a raíz de las solicitudes, por lo tanto no un número estandarizado como los números tradicionales de servicios, por eso puede que haya una diferencia respecto a la data internacional, pero al menos los últimos datos que tenemos se muestra que ha crecido mucho el número de empresas que exportan servicios. El diseño de software original ha crecido muchísimo también. Por pandemia se generan unos números extraños, pero lo importante es ver la tendencia general de que estamos exportando. Son números que van avanzando bastante y si bien comparado con otras industrias como la agrícola pueden que sean números muy pequeños, 71 millones de dólares sigue siendo algo relevante para la industria. Los mercados de destino siguen siendo Estados Unidos particularmente y la región. En Malta, ahí no me quiero meter mucho porque es una jurisdicción bien particular, pero para que se tenga en cuenta respecto a otro tipo de regulaciones, y acá está como la gran industria de servicios digitales, que es el hosting, por eso les mencioné tanto la localización de servidores, cómo ha aumentado explosivamente, y también teniendo en consideración que básicamente Estados Unidos es nuestro primer gran mercado y la región. Y con esto termino. Muchas gracias y perdón por pasarme creo que 2 minutos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Piero. Muy interesante tu presentación, completísima, en varios aspectos los que me gustaría que ahondáramos después. Uno de ellos, por cierto, ¿por qué lo de Malta? Ah, me quedó dando vueltas, porque llama la atención. Pero eso lo conversamos después. ¿Eh? Le voy a dar entonces la palabra a Nahir. Nahir, si puedes encender tu cámara, por favor. Ahí estás. Hola Nahir, gracias por estar aquí. Nahir es una emprendedora, una empresaria, podríamos decir, que está chilena, exportando desde hace ya más de una década bienes digitales y un caso de éxito que nos hace sentir a todos muy orgullosos, así que pensamos que lo que ella pueda aportarnos a este conversatorio, sin duda, es de enorme valor porque viene desde la práctica misma, ¿no? Nahir, el micrófono es tuyo, adelante cuando quieras. Ok. Muchísimas gracias. Primero que todo, agradezco mucho la invitación y a quienes nos están acompañando en estos momentos en este espacio. Yo voy a hablar más o menos de el área de videojuegos, desde la experiencia que tenemos como empresa, desde las cosas que hemos vivenciado, desde la experiencia que hemos tenido conversando con otras empresas también del desarrollo de videojuegos nacional. Y para que
podamos ir más bien como conversando, más que entregar ciertos tipos de datos duros, pero sí voy a comenzar con esa área. Eh, como, como ya dijeron, mi nombre es Nair Fajardo, soy CEO de Dreams of Heaven Games y voy a compartir una mirada un poco estratégica sobre cómo el sector está eh, involucrándose en el comercio exterior. Primero veamos que la economía creativa en estos momentos representa cerca de un 2,2% del PIB nacional, generando más de 150.000 empleos directos teniendo en cuenta que no solamente se está trabajando en industria chilena para industria chilena, sino que también tenemos compatriotas que están trabajando para otras empresas hacia afuera. Ya, y hay empresas también que están eh, generando outsourcing. Y este aporte al PIB está superando incluso a otras industrias nacionales. No me voy a meter con otras industrias nacionales, pero sí que la industria creativa puede generar un poco más de PIB que algunas otras. Entre los componentes que encontramos en economías creativas está el área audiovisual, la música, el diseño, la moda y por supuesto los videojuegos, que son quizás el mejor ejemplo de un bien digital con un valor agregado, creatividad intensiva y la baja huella logística que esto requiere en cuanto a algunos aspectos un poco más justamente logísticos que se comentó en su momento, como el tema de trasladar un producto de un lugar a otro. También mencionar que en Chile el mercado nacional de consumo de videojuegos está rozando los 853 millones de dólares, que vendría dando a entender que más de la mitad de la población se está identificando actualmente como gamer, lo que confirma también una demanda interna robusta y en expansión. Y este gran desafío es transformar este talento y consumo local en una exportación sostenible que posiciona a Chile como un jugador relevante en el comercio digital global. En cuanto a... Uy, perdón, mi teléfono se volvió loco, no sé si es que alcanzaron a escuchar. Em, en cuanto al mercado... Te escuchamos perfectamente, Nájid. Ya, súper. Entonces, voy a continuar. En cuanto al mercado nacional de videojuegos, en cuanto a la realidad y al potencial, el sector es uno de los más dinámicos dentro de la cultura digital chilena. Eh, Contamos actualmente con más de 60 estudios activos que desarrollan juegos tanto para computador, para consolas, para mobile, y el crecimiento anual está proyectado para la industria cerca de un 12%, lo que lo convierte también en un sector altamente prometedor. Este ecosistema está generando también empleo altamente calificado en distintas áreas, como es la programación, el arte digital, la narrativa interactiva, la producción audiovisual en general, con ingresos directos que están rondando en los 16 millones de dólares provenientes del desarrollo nacional. Si lo comparamos también con los 853 millones de dólares en consumo local, la brecha es evidente. Producimos muy poco en comparación a lo que estamos consumiendo. Sabemos que el consumo local es bastante bajo, que la gente, no solamente aquí, sino que a nivel nacional, consume juegos más robustos, más de empresas reconocidas, como por ejemplo lo vendría siendo Nintendo, ¿ya? Y se sabe muy poco de la industria nacional a nivel poblacional. Pero aún así, la industria de videojuegos ya tiene una presencia consolidada en ferias internacionales, como por ejemplo Tokyo Game Show, que es justamente en Japón, que terminó la semana pasada, acaba de terminar el domingo. Gamescom en Alemania, que fue el mes pasado, y la Game Developer Conference, que es en Estados Unidos en el mes de marzo. Y ahora también se agrega Gamescom Latam, que se realiza en Brasil. Y estos espacios son espacios claves para poder crear vínculos con
inversionistas, con editores, con socios comerciales y especialmente en el Asia-Pacífico, que actualmente está teniendo un gran boom y por lo menos desde nuestra perspectiva empresarial, no sé si de otras empresas en general de desarrollo de videojuegos, pero sí para nosotros está siendo bastante llamativo por el crecimiento que están teniendo. También mencionar que tenemos productos culturales ya de exportación de distintas empresas como Steam, AO1 Games y Octeto Studios, que ya tienen un renombre mundial y que son ejemplos que la propiedad intelectual chilena sí puede competir a nivel internacional, aunque todavía de manera bastante aislada. Ahora hablando sobre el consumo, sobre la brecha de consumo y la producción de oportunidades y desafíos, tenemos una brecha bastante clara que la hablé hace un momento atrás. El consumo es mucho más amplio frente a lo que generamos de manera nacional. Y esto se debe a dos obstáculos que podemos identificar bastante rápido. Por una parte tenemos el financiamiento. En Asia, y no solamente en Asia, sino que esto lo hemos visto a lo largo de este año y del año pasado, que fue posterior a pandemia, eh, que los inversionistas actualmente están apuntando a proyectos en etapas más avanzadas, lo que se conoce como finishing funds, y llegar a ese punto requiere también un capital previo que muchos estudios chilenos, sobre todo los estudios más pequeños y medianos, no pueden cubrir. Había un momento de la industria en el que uno podía llegar con una presentación PPT solamente con la idea, quiero hacer esto, y estaban financiando desde el principio, desde el concepto de la idea. Lamentablemente, en estos momentos no es así, se entiende también por toda esta incertidumbre a nivel mundial que hay, no solamente dentro de la industria de videojuegos, pero que sí estamos o pudimos identificar de una forma un poco más precoz que otras industrias. Y por otra parte está el segundo obstáculo, que es la cultura cultural y de negocios. Eh, bueno, sabemos que en Asia hay muchos protocolos que son muy distintos a cómo lo manejamos acá, desde cómo se saluda hasta cómo la manera de entregar y de recibir una tarjeta. Y sin una preparación previa, nuestras pymes pueden perder oportunidades valiosas solamente por no encajar dentro de estos entornos culturales de negocio. Se entiende que quizás en una reunión, no sé, en GDC el tema de las tarjetas no es tan común actualmente, sino que se suele escanear un código QR. Ya está muy bien, todos nos vamos adaptando a las distintas culturas, pero si vamos con esa misma em, idea cultural a mercado asiático, por ejemplo, participando del Tokyo Game Show, la entrega eh, de las tarjetas sigue siendo sumamente importante, el uso de tarjeta física, sigue siendo importante la ritualidad alrededor de esta tarjeta y del cuidado que se tiene que tener de la tarjeta que te entregan en comparación a otras. Uno por lo general guarda al tiro ese documento, pero en estas otras instancias tiene que tenerlo a mano y demostrar como el cuidado que se le tiene a la tarjeta demuestra el cuidado que se va a tener con el producto o con el servicio que se va a entregar. Entonces, por esto también muchas empresas chilenas comienzan su internacionalización mediante la tercerización de servicios, que esta tercerización puede ser la programación, la ilustración, música, narrativa, no mucho la localización, porque no, no se suelen localizar juegos para Chile, sino que además nosotros vamos hacia allá más que ellos hacia acá. Em, pero estos otros son aspectos muy demandados en Asia. Y esto funciona también como una puerta de entrada, pero el gran objetivo debe ser fomentar la creación de propiedad intelectual propia, porque es lo que realmente genera retornos sostenidos en el mercado. Ahora, en cuanto a la tributación y el apoyo estatal que podemos tener, sabemos que en materia tributaria tenemos varios avances y sumamente importantes, como
el tema de las devoluciones, la armonización regulatoria, que nos ayuda mucho en el tema del mercado asiático. eh, pero también tenemos apoyos estatales a través de fondos y programas, que estos han sido cruciales para que eh, poder participar de estos mercados, pero actualmente sí está resultando un poco insuficiente debido a que la industria está creciendo mucho más rápido que la capacidad del apoyo estatal en estos momentos. La mayoría de los estudios hace unos años estaban formados por personas que venían de otros sectores y se reinventaban, pero hoy estamos teniendo empresas consolidadas con talento especializado, ya que se está estudiando formalmente la carrera de videojuegos y esto requiere también unas políticas públicas un poco de mayor escala que pueda financiar proyectos más complejos y competitivos internacionalmente. Ahora lo que podemos ver sobre el Asia-Pacífico y algunos aprendizajes y algunas barreras es que Asia-Pacífico es un mercado altamente atractivo, pero obviamente no exento de desafíos, como justamente la barrera del idioma. En, en el país tenemos un inglés bastante básico que ya no está siendo sostenible ni suficiente para poder cerrar negocios que requieren de un inglés mucho más avanzado. Y esto se dificulta cuando vamos a hacer negocios al extranjero, sobre todo hacia Pacífico, sabiendo que existen muchos otros idiomas dentro de un sector geográfico, como vendrá siendo el japonés, el coreano o el chino, según el país al que vayamos. Y por otro, la sensibilidad cultural que, como mencioné, esta ritualidad a través de la generación de negocios y que en otros aspectos puede parecer más bien un detalle, pero que en Asia podría abrir o cerrar una ventana de negocio. Y finalmente la estrategia de entrada, que la mayoría de los estudios chilenos, como mencioné, ingresa ofreciendo servicios digitales antes de una propiedad intelectual propia, lo cual permite adaptarse y aprender del ecosistema, que este ecosistema es un poco más fragmentado, eh, ya que predominan plataformas muy locales como vendría siendo Tencent, Line o Kakao, que es muy distinta al mercado occidental que es dominado por Steam y Epic y son el gran marketplace que conocemos, pero allá existen muchos otros aparte de estos tres que comenté y cada uno obviamente con sus propios desafíos. Eh, por lo tanto, también tenemos otros desafíos en cuanto a las barreras logísticas, como es el costo de los viajes a estas ferias internacionales, ya que por más que sean comercios digitales, la presencialidad para poder cerrar tratos sigue siendo sumamente importante. La falta de traductores especializados también dificulta la creación de estos negocios y que para poder avanzar requerimos algunos subsidios en transporte, inversión en espacios de negocios competitivos y financiamiento para poder tener estos intérpretes profesionales para distintos idiomas. eh, y estas medidas no solo podrían facilitar la internacionalización, sino que también democratizar el acceso para estudios de regiones fuera de Santiago, abriendo oportunidades a más talento. Nosotros somos de Rancagua, estamos muy cerca de Santiago, por lo tanto, tenemos una barrera de acceso, por supuesto, pero no es tan amplia como algunas otras empresas que pueden estar en sectores mucho más em, hacia el sur o más hacia el norte. Por lo tanto, y ya para ir cerrando, Chile tiene la oportunidad de poder diversificar y sofisticar su comercio exterior a través de los videojuegos y otros bienes digitales, y para esto necesitamos una simplificación tributaria y más información al respecto, un financiamiento estructurado en etapa crítica del desarrollo, una presencia sólida y constante en Asia-Pacífico, más allá de solamente un evento que vendría siendo el Tokyo Game Show. En China tenemos el China Joy, en Taipei tenemos el Taipei Game Showcase, y así muchos otros en cuanto a Asia y una formación intercultural y lingüística para nuestros profesionales, ya que nuestra economía creativa y en particularmente los videojuegos no son solamente cultura, sino que son un comercio digital de alto valor con capacidad de inclusión, crecimiento sostenible y escalabilidad global, perdón, que también es lo que pudimos identificar
cómo ha estado trabajando en el Asia-Pacífico para poder eh, incrementar sus ingresos, que fue justamente a través de industrias creativas. Así que tenemos que alinear nuestras políticas públicas tanto con el talento que ya tenemos para convertir la actual brecha en una verdadera oportunidad para nuestro país. Así que eso por mi parte, espero que les haya llamado mucho la atención, espero que les haya gustado y que pueda fomentar también la conversación. Por supuesto, Nair, es que un montón de tips que vienen desde la experiencia en el terreno, ¿ah? Literalmente. Y además, diría yo, un montón de desafíos que has dejado planteados que me motivan a hacer algunas preguntas a Piero de inmediato. Piero, si puedes encender tu cámara. Ahí Sí, está. Vale. Como que Nair dejó, como se dice en buen término, la pelota botando en varios aspectos y quería desafiarte un poco a ti ahí. Planteo ya que el desafío que ellos que ven como industria, ¿cierto?, de videojuegos o, digamos, industria creativa en general en el país es transformar esto en exportaciones sostenibles vinculado a los temas de propiedad intelectual, pero ligado a eso también dijo que la industria en el país está creciendo de forma más rápida, más acelerada, que el apoyo del gobierno, ¿no? Del Estado, sin desconocer que a la fecha, por cierto, el aparato público ha cumplido un rol importante y significativo, y me pareció a mí entender de Nair que reconocido y evaluado y valorado para el desarrollo al punto al que hemos llegado hoy, pero aparentemente hemos llegado a un estadio en que se requiere quizás dar uno o dos pasos más. Mencionó también que los inversionistas están apostando hoy, y particularmente en el contexto del Asia-Pacífico, a etapas más avanzadas, ¿cierto?, de proyectos para temas de financiamiento y que esto es algo relativamente nuevo en Chile. Entonces, te quería pasar la pelota de todos esos desafíos que plantea Nair desde la industria misma. eh, cómo los ven ustedes desde el aparato público, ¿cierto? Y qué, digamos, tienen, digamos, que en la hoja de ruta, ¿cierto? Si es que tienen políticas, ideas, planes, programas para enfrentar cada uno de estos ámbitos que ha relevado Nair. mira, sí, efectivamente esa es una situación cierta. Lamentablemente, al menos desde Subrey, nosotros, que la respuesta clásica que probablemente no va a gustar mucho, pero nosotros hacemos como la estructura regulatoria al respecto. Los aspectos de promoción los ve principalmente ProChile y MinCap en el caso de videojuegos. Conozco el trabajo que ha hecho videojuegos, al menos de 2010, que creo que ahí crearon el VG Chile, de estar en las mesas de cultura, poder acceder a más fondos, que puedan participar de más ferias. Yo creo que han avanzado mucho y es muy loable. En nuestro caso, al menos desde el aspecto regulatorio, nosotros hemos peleado bastante por la moratoria, es algo que quedó en esta iniciativa conjunta de la OMC. Productos digitales lo hemos peleado en todos los acuerdos comerciales, a pesar de que muchos países dicen, no, estos servicios sí que quiero regularlo a través de servicios, con sus respectivas excepciones. Pero sí, o sea, yo creo que ahí hay un tema más grande que el Estado. Efectivamente, es cierto que en otras instancias no ha aparecido el problema del famoso que ahora le llaman VC, el Venture Capital, de que lamentablemente en Chile no tenemos Venture Capital. Solamente hay etapas iniciales tipo Corfo, MinCap entiendo que está trabajando en eso también, pero es para las etapas iniciales. Falta el otro boom. Espero que esto no se malentienda, pero creo que el perfil de los desarrolladores de videojuegos es un poquito distinto a los de los otros emprendedores que tienen más libertad o más conocimiento de, por ejemplo, las fintech que saben desde el día uno que ellos toman las primeras inversiones de Corfo y después ya están postulando a los fondos de inversión de Estados Unidos y están con un plan de exportar a México o Colombia, que es un poco lo que hacen todas las startups que no son las de videojuegos. Técnicamente, a nosotros, porque nosotros lo que queremos obviamente es que exporten desde Chile, no que vayan moviéndose ellos.
o la empresa, sí es complejo, pero sería lo ideal y no sé necesariamente si tenga que ser el sector público quien haga esas inversiones más adelante. Yo creo que es un tema más sistémico de que tanto videojuegos como la otra, no hay un ecosistema de inversión en el desarrollo de software desde cero. No sé, eventualmente quizás tengan que tener conversaciones con FinTech Chile, con Chile Tech. Siempre he abogado por eso. Yo sé que es difícil también, porque es como secreto el negocio, cómo ir a buscar fondos de venture capital para etapas posteriores es un tema, pero eso, al menos nosotros, Reino, estamos al tanto, pero desde lo que nosotros podamos hacer es un poco la parte regulatoria. Luego vendría la agencia de promoción. Em, sí, creo que tiene que ver lo más Corfo, MINCAP, ProChile. Pero sí, es algo que se sabe, lamentablemente los recursos son escasos y también creo que se necesita del sector privado. No sé, que lamentablemente no hay un publisher chileno que financie o que ayude a las empresas chicas. Entiendo que hay algunas empresas que han tratado de ser publisher, pero ha sido una, dos, pero algo así como una plataforma, no. Nair, vuelvo a ti, ya que mencionaste la importancia que a la fecha, hasta la fecha han tenido las ferias internacionales y particularmente en el contexto del Asia Pacífico, ahora contabas, entiendo de hecho que vienes llegando relativamente hace poco de Japón, de esta gran feria de industria de videojuegos en Japón. ¿Crees que tú dirías que, por ejemplo, ProChile debiera incorporar más el ámbito de las industrias creativas y más y dentro de ellas, particularmente en la que estás tú, más aún en ferias que organiza en ProChile, los Chile Weeks, en fin, toda esta serie de eventos de promoción nacional en el extranjero. ¿Sientes que hay espacio ahí todavía que debiera ser, digamos, más cubierto? Sí, siempre hay espacio que puede ser abarcado. Em, si mal no recuerdo, el año pasado nosotros no participamos, pero sí estuvimos al tanto de que justamente después de Tokyo Game Show se hizo una visita comercial a Taipei, a Taiwán, perdón, y ahí se estuvo hablando con otros expositores de comercio y algunos otros inversionistas que podrían estar interesados en el comercio nacional, y este año no se volvió a retomar esa oportunidad. Por lo tanto, la única oportunidad que tenemos en estos momentos para poder acercarnos al Asia Pacífico es a través de Tokyo Game Show, que eh, la persona encargada de la empresa este año acaba de tomar el avión de regreso. Así que tenía la información bastante reciente de cómo estuvo el evento allá. Y hay mucha inversión. Eso es lo que tenemos que aprovechar desde el Asia Pacífico para culturas, o sea, para industrias creativas en general. Hay muchísima inversión. eh, no solamente para los propios países del Asia Pacífico, sino que están buscando hacia afuera actualmente. Puedo decir que durante la pandemia fui justamente a Tokyo Game Show el año de pandemia que hicieron el evento presencial, y poder acercarse al mercado japonés al menos estaba sumamente difícil. Eh, no estaban eh, agendando reuniones con personas fuera de Japón, pero en esta feria sí se habló con mucho inversionista japonés. Sí se habló con mucho inversionista del Asia Pacífico, por lo tanto tenemos que aprovechar esta apertura que se está entregando, eh, y aprovechar otras instancias, como ya mencioné, está el China Joy, está el Taipei Game Showcase, o sea, Game Show, eh, para poder ingresar no solamente desde una ventana, que además es una ventana em, aislada, porque justamente es una isla, entonces no está directamente conectada al resto del territorio. Por lo tanto, ahí también tenemos bastantes oportunidades que quizás están pasando un poco desapercibidas. Ok, gracias, Nair. André,
I go now with you. Are you there? Si pudieras encender tu video. André, tengo una pregunta para ti. Dos aspectos que señalaste en tu presentación. Uno fue la ciberseguridad. Dijiste que la fragmentación trae desafíos y también dijiste que hay desafíos que provienen de las distintas definiciones de información personal en la región. ¿Puedes elaborar más allá sobre estos puntos? Claro, Luis, voy a comenzar con uno sobre protección de datos y privacidad. Como todo, a medida que todos entramos en la economía digital, en privacidad, la privacidad de la protección de datos es un asunto crítico, dada la gran cantidad de información, plataformas y proveedores de servicios y cosas así. Entonces, ciertamente, hoy en día también nos estamos enfrentando a muchos artículos que están hablando de una violación de datos. Eh, Como respuesta a eso, esto significa eh, hacer vigentes distintas regulaciones al respecto. Entonces, en términos de las definiciones de información personal, yo diría que varía entre economías. Algunas de ellas dirían que la información personal se refiere a identificar básicamente información que puede ser utilizada para identificar una persona particular y cosas así. Pero luego algunas economías pueden ir más allá y decir que también puede incluir información no identificable si de alguna manera esta información no identificable puede ser utilizada con información identificable para realizar alguna fuga de información. Y luego si miramos algunas de las leyes, hay también una especie de otra categoría de información insensible que es discutiblemente incluso más restrictiva y dependiendo de algunas de la naturaleza de esa información va a ser el requisito de cómo tratas esa información que podría ser más demandante en los propietarios de esos datos. Entonces, esos son algunos de los aspectos que difieren entre economías cuando se trata de esto y luego, bueno, eso es por un lado y por otro lado, algunas de estas regulaciones hablan de la necesidad de informar a los gobiernos e incluso a los individuos si es que ha habido una violación de datos afectándolos. Y eso también difiere entre economías. Algunas de ellas pueden decir que al minuto que sabes sobre una violación de datos tienes que informar a los individuos involucrados dentro de un periodo de tiempo determinado que podría diferir entre ley a ley. Y también lo que necesita ser informado, o sea, qué tipo de información ha sido violada y eso también varía. La ciberseguridad es lo mismo cuando nos movemos al mundo digital. La ciberseguridad ciertamente es entre las áreas principales que se requieren para asegurar que las cosas estén protegidas. Lo, lo que explica por qué la ciberseguridad es una de las áreas más intensivas del comercio digital, como mencioné antes, pero dado que
es tan importante y todos están pensando en sus propios estándares técnicos, puedes imaginar cuántos de esos estándares están en el mercado y en realidad puedes pensar, puedes tener buenas intenciones para asegurar que las cosas sean seguras, pero tiene, hay muchos estándares y eso sería bastante complejo para las personas que tienen que aplicar estos estándares porque se van a estar confundidos sobre cuál estándar debo aplicar y cosas como eso. Y luego hay temas sobre cuán frecuentemente hay que renovar la certificación. Y creo que para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, esto sería muy costoso, especialmente si cada cierto tiempo necesitas renovar tu certificación y cosas como eso. Y si atraviesas distintas economías, que tienen cierta distancia entre sí, tienen requisitos divergentes y eso también agregaría complejidad al problema. Gracias, Andrew. Dijeron anteriormente de las prioridades del comercio digital en bloques comerciales como ASEAN, CPTPP, ARCEP, dado que Chile, por ejemplo, obviamente es un miembro del CPTPP y también le interesa integrarse al ARCEP, puede también decir algo más acerca de los problemas del comercio digital o el intercambio de bienes y servicios dentro de estos bloques. Si te refieres a que quisieras que hable sobre cómo se difiere, ¿cuál, cuál es el progreso del comercio digital y el intercambio de bienes digitales? Dentro de ASEAN, ARCEP, porque a Chile le interesa ingresar ahí. Y Chile es un país miembro del CPTPP. Sí, creo que por cierto, en la región asiática hay un fuerte interés en promover el comercio digital entre las economías. ARCEP piensa que tiene un par de estudios que compara CPTPP y ARCEP y creo que hubo básicamente la perspectiva de que las obligaciones y los compromisos para ARCEP son un poco más bajos en comparación con CPTPP, pero habiendo dicho eso, cuando vemos la membresía ARCEP, que es en realidad los 10 economías miembros de ASEAN y son los socios, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Corea y estas economías, también necesitamos saber que en realidad ASEAN también tiene lo que se llama acuerdos separados con algunos de estos socios y últimamente han estado trabajando en actualizar algunos de estos acuerdos. Si no me equivoco, ASEAN, China, creo que concluyeron los acuerdos para actualizar los, y algunos de estos creo que eh, no han salido todavía, pero creo que están considerando que han sido concluidos recientemente, eh, lo que dice que en términos de obligaciones podría ser mayores que para ARCEP. Antes también mencioné eh, que también se están negociando sus propios acuerdos de economía digital que van a ser más integrales y van a haber más compromisos de muchos miembros con respecto a los asuntos que hemos hablado. Una Dime. pregunta relacionada con lo que comentaste
em, acerca de la infraestructura de telecomunicaciones en Chile, que por cierto es clave para dar soporte, ¿cierto?, al crecimiento de la industria creativa, en fin, todo lo que estamos hablando, la exportación de bienes digitales, etcétera. ¿Tú dirías que, y a la luz del el aparente boom de inversión en data centers, por ejemplo, en Chile, que en Chile realmente tenemos las condiciones para que se convierta el país en un hub em, de exportación de servicios digitales, de bienes digitales? ¿Cómo visualizas esto en el corto mediano plazo? Tenemos realmente, y eso sumado, por cierto, al capital humano, ¿no? Tenemos aquí una tremenda exponente con Nahir. Yo creo que sí. Creo que tenemos todas las posibilidades regulatorias para ello. Está el tema también que, por ejemplo, y aquí un poquito más complicado, así que lo voy a decir muy en general, que, por ejemplo, cuando uno exporta servicios, te devuelven el IVA. Es un beneficio muy grande, por ejemplo, y sobre todo después de la ley de IVA a los servicios, le debería convenir a un prestador de servicios, salvo ciertas excepciones, exportar y no prestar los servicios en Chile, por ejemplo. Eso también tiene que forzar cierta regularización de todas las empresas. Es cierto que muchos exportadores de industrias creativas no necesariamente tienen una empresa porque, no sé, en Twitter lo descubrieron y se le pidieron que haga unos storyboards al extranjero, le pagan por PayPal y no ve la necesidad ni el interés pero si es que se hiciera una empresa podría generar facturas por todo lo que utiliza, etcétera. Por lo tanto, yo creo que están las condiciones. No sé si decir que sea las personas lo que falta, yo creo que quizá es más conocimiento, por eso siempre agradecemos estas instancias para que más personas puedan conocer todo esto porque creo que existe capacidad de hacerlo, pero lamentablemente por distinto, y también por un tema de quizá de conocimiento, no saben mucho que existen estas capacidades. De repente hemos tenido instancias donde ciertas industrias digitales nos dicen, oye, ustedes, ¿por qué no negocian lo que está negociando Australia, por ejemplo, que es un tema? Porque Australia hace mucha noticia. Les decimos, sí, tenemos esto de 2004. Sí, nosotros estamos más adelante que Australia. De hecho, Australia es uno de los capítulos que Australia no permitió tener la moratoria con contenido. Te podría decir que es uno de nuestros acuerdos con bajos estándares, ¿ya? Entonces, también una mirada como que Chile, como por defecto, es malo o que no tenemos, pero lo tenemos. Internet es muy barato en Chile. Yo sé que en nuestro contexto puede que sea caro, puede que se caiga, pero si uno mira desde afuera, tenemos el tercer, segundo internet más rápido, al menos fijo. Generalmente solamente Singapur nos gana. Em, y yo diría, porque también lo hemos comentado internamente, si ajustas por como el tamaño del país, no me refiero a la cantidad de personas, sino geográficamente, los que están más cerca de nosotros son, no sé, Singapur, que es pequeño, Uruguay, que es pequeño, entonces nosotros igual como que tenemos mayor conexión, permite mayor amplitud geográfica. Yo creo que eso, hay ejemplos en el vecindario que quizás con regulaciones mucho más malas, con condiciones mucho más de financiamiento más malas, etcétera, macroeconómicos más malas, logran salir, quizá atraer ese talento también o que el talento chileno pueda emular eso y hacer uso, porque por ejemplo yo creo que junto con Singapur somos los que tenemos la red de acuerdos comerciales digitales más amplia, pueden acceder a la moratoria, si es que eventualmente en la OMC la moratoria cae, yo diría que Chile y Singapur son los países que tienen asegurada mayor la moratoria permanente. Tenemos asegurado el libre flujo de datos, la no localización forzada. Nos falta solamente África, lamentablemente, y Argentina, China, pero el resto de los acuerdos todo lo establece. No es el caso de nuestros vecinos en el sector. Perú nomás se acerca a nosotros. Pero las condiciones están, así que creo que falta el empujón y como dice Nair, también es cierto que falta como el apoyo financiero como para este empuje.
Porque también culturalmente, como dije en un principio, nosotros tenemos ciertas compatibilidades con Japón, ahora con Corea, que no es tan extraño, o sea, no vamos a llegar con un juego de fútbol y samba a Japón. Protocori como el mejor ejemplo, algunos de los que ha hecho Octeto Studios son muy en la dinámica de juegos japoneses, ¿sí? No es una cosa que estemos llegando muy extraño, que caigamos en un nicho casi como étnico. Así que no veo el problema como en la infraestructura, sí, en este push quizás. En este tema de la moratoria que has nombrado varias veces, Piero, ¿cómo lo ves con lo agitado que está el panorama mundial, ¿cierto? En términos comerciales, de guerra arancelaria, etcétera. ¿Tú, tú crees que esto eventualmente le puede llegar al tema de la moratoria arancelaria para la exportación de servicios digitales? ¿Qué, qué visualizas ahí? Lamentablemente no sé, esa es la respuesta que te puedo dar. Inclusive hasta ayer te podría decir que mira, no creo que afecte porque son industrias creativas, pero ya ha habido comentarios desde Estados Unidos que quieren aplicar aranceles a las películas. Las películas, hay que ver cómo esto decanta en la parte técnica. Yo sé que todavía en el imaginario popular están estos rollos de películas que se colocan en los cines, o un cassette, o un DVD Blu-ray para los más jóvenes, pero actualmente los cines no funcionan así. Tienen una copia digital que probablemente bajan. Está el tema de que, si bien las películas se hacen en Estados Unidos, tienen distintos financiamientos públicos de otras partes. ¿Cómo se va a medir eso? Creo que todavía no, es algo que no sabemos. Yo creo que en general, al menos en el corto mediano plazo, es un tema que, al menos con nuestros socios comerciales, se va a mantener, hay seguridad para los exportadores, pero sí es un tema complejo que va a pasar en el futuro. Es cierto que está en peligro la moratoria en la OMC, nosotros somos de los mayores proponentes, lo pedimos en la iniciativa conjunta para un acuerdo de comercio digital en la OMC. Pero por el momento lo único que puedo asegurar es lo que mantenemos en nuestros acuerdos comerciales, pero está todo tan cambiante que sobre todo con un mercado en particular, que por el momento te diría sobre el tema ese, no sé, pero por el momento lo que tenemos lo aseguro y se está cumpliendo. Andrew, on this point on the WTO and the moratorium. Con respecto a esta exportación de servicios digitales, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Tienes alguna perspectiva sobre los prospectos de la moratoria? ¿Te refieres a prospectos? Well, I've been on APEC side. Actually, uh, there have been several statements. I think the most recent one, I think, between CTI and the Committee on Trade and Investment, as well as the Digital Economy Steering Group, actually calling for this moratorium to be made permanent. So I think on the APEC side, I think there is, and also the Business Advisory Council side, I think has also been calling uh, for it to be made permanent. Um, but then, of course, so far it's always been extended. So I think there's a commitment, I mean, at least among the APEC members to keep it going. But then I agree with Piero that anything may change. But I think that I'm hopeful. I mean, for us that are working in this area, I think we always have to be optimistic that things will turn out well. Yeah.
Okay, thank you, Andre. We've run out of time. Just un final question, una última pregunta para Nair y con esto les prometo que terminamos. Hemos hablado del tipo de proyectos, inversión, números, infraestructura, moratoria, etcétera. Pero en términos de capital humano, ¿cierto? De nivel de preparación en Chile, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Hay suficientes instituciones enseñando sobre estos temas de alto nivel? Eh, ¿Cómo ves tú las capacidades en general educativas en el país para los efectos de apoyar lo que tú decías, ¿no? Esta sensación que tienes tú, optimista, basada en números, no es una sensación, de que esta es una industria que puede aportar mucho más al PIB nacional y puede crecer. ¿Cómo ves el tema de el capital humano, educación, servicios de educación en esto, etcétera? Con esto cerramos. Em, bueno, el capital humano y la profesionalización que hay en estos momentos en el país en cuanto a industrias creativas en general es bastante amplio. Como mencioné, la carrera de videojuegos actualmente sí se está llevando a cabo. Hay una carrera profesional con un título profesional en cuanto a videojuegos, en cuanto a otras industrias creativas. Tenemos el diseño digital, tenemos que muchos están eh, con diseño gráfico, etcétera. Entonces tenemos gran, un gran abanico de profesionales bastante capacitados al respecto. Eh, lo que sí también nos hemos estado dando cuenta dentro de la empresa es que muchos profesionales que están saliendo, que en estos momentos están realizando su práctica profesional, sí les faltan algunas otras competencias o que em, muchas instituciones educativas están utilizando cierto tipo de software que en realidad en la práctica no se utilizan. Y esto puede generar un poco de ruido a los practicantes en un principio, pero claro, siempre hay cosas en cualquier industria, digamos, que se van aprendiendo más en la práctica que en los estudios per se. Pero sí, tenemos una amplia gama de profesionales, un amplio abanico de posibilidades y lo que falta es justamente, como dijo Piero, el push para poder avanzar y poder generar mayor industria creativa. Ok, bueno, con esto terminamos. Ha sido, creo, una conversación tremendamente interesante y sobre todo muy completa. Creo que hemos abordado desde múltiples ángulos los prospectos presentes y, más importante aún, futuros para la industria creativa y la exportación de bienes digitales y el comercio digital en general de nuestro país en el contexto del Asia-Pacífico. Thank you so much, Andre. It's been a pleasure, really a very comprehensive presentation, and then your views on the different topics that we've been going through over the sessions. Thank you so much. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Vamos a estar en contacto pronto con nuevos webinars relacionados con nuestra política comercial internacional y muchos otros asuntos relacionados con el comercio en general y las inversiones. Pero la pregunta sobre Malta te la hago por interno porque esa no se me ha olvidado. Me quedé. Ahí te la hago después. Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre.